buenas tardes a todos. Estoy muy contento de participar en esta Feria Universitaria del Libro que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero sobre todo también quiero agradecer la invitación de la gente del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de nuestra UNAM, que me permiten estar aquí hoy con ustedes y hablarles de una cosa que creo que es muy pertinente en el ámbito de una Feria Universitaria del Libro. Porque la tradición bibliográfica de nuestro país es un capital cultural del que no digo que no se hable, es ampliamente estudiado y muy trabajado por muchos investigadores de distintas áreas, de distintas disciplinas, pero en este caso específico, la cercanía con la música abre un panorama un poco diverso y sobre todo el estudio de documentos que si bien no son libros per se, ¿sí? No son impresos, no son documentos con un ISBN o con un número de serie, por así decirlo, son documentos únicos con un valor testimonial importantísimo y creo que ahora me explicaré un poco más adelante. Esta tarde les voy a hablar de un documento muy interesante que es el Cuaderno de Música de Guitarra, o también Sutro Mexican Manuscript M5, el manuscrito musical Sutro M5, que se conserva en la Sutro Library en San Francisco, California, específicamente en el campus de la San Francisco State University. Este documento al que yo, como parte del proyecto que me permite estar aquí con ustedes hoy, he denominado el Cuaderno Peregrino, es, como digo en el título de dicho proyecto, es un testimonio musical de la vida cultural de México e Iberoamérica en la época virreinal, pero más bien hacia el ocaso y el inicio del México independiente. Bueno, decía que es muy interesante conocer la personalidad de un documento como este porque se circunscribe en una práctica editorial muy interesante de finales del siglo XVIII y que perduró por bastante tiempo, que se conoce hoy en día como la edición manuscrita. ¿Qué es la edición manuscrita? Es una práctica editorial que digo yo que es un negocio redondo, un win-win situation para toda la gente involucrada en la elaboración, en la distribución, en la copia de este tipo de cuadernos con música de muy diversa índole y que servían para propósitos muy distintos. ¿Qué sucede? El músico, el compositor, gana. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre tenía dinero o los privilegios reales o los contactos para poder publicar, para que una imprenta pusiera en sus planchas o con sus tipos móviles la música que el autor había hecho. Entonces, la copia manuscrita era una segunda vía, pero no necesariamente el compositor o instrumentista, porque en aquel tiempo normalmente quien componía era también un ejecutante muy solvente del instrumento que se tratara, el piano, la guitarra, el arpa, el violín, y entonces seguramente tenía otro tipo de trabajos, entonces no podía detenerse a estar haciendo las copias de su música. Entonces interviene el copista. El copista era una persona con con un acceso a papel rayado, a papel pautado y con una caligrafía musical interesante, bien lograda, que luciera y que permitiera conocer el contenido musical muy a detalle. Entonces, el copista se encargaba de tener un ejemplar original de la música recién salida del horno de algún compositor. Me voy a situar, por ejemplo, en Madrid, en la capital española, ya decía yo, al ocaso del siglo XVIII. Y entonces, por ejemplo, Antonio Jiménez Brufal o Isidro Laporta o Fernando Ferrandiere, o incluso la necesidad de tener música de autores extranjeros como Haydn, como Pleyel, invitaba a estos copistas a anunciarse en el Diario de Madrid, por ejemplo, en las publicaciones periódicas, y ofrecer la copia y distribución de este tipo de documentos. Y entonces viene la tercera ventaja. Ya mencioné que el compositor
no gasta tanto dinero. El copista, evidentemente, es quien hace el negocio más fructífero, pero también el público, ya fuera un músico profesional o músicos diletantes o en fin, quien sea que consumiera este tipo de ediciones manuscritas, también ganaba porque vamos a suponer que tú escuchaste en el teatro de una serie de contradanzas que acaba de componer Isidro Laporta, de una serie de 12 contradanzas, las escuchaste, pero en realidad te gustaron mucho, pero te gustaron 3 o 4. Entonces, si tú compraras el impreso con la colección de contradanzas recién hecha por Isidro Laporta, tendrías que comprar las 12. En cambio, en este caso, al tener el copista un original de las 12 contradanzas y tú decirle, solo quiero 4 de ellas, la 1, la 3, la 7 y la 9, estás pagando por lo que querías, por lo que te gusta. Y no solo eso, en un solo compendio, en un solo cuaderno, como es el caso del que nos ocupa, podías tener los rigodones de moda en los bailes, pero las sonatinas que escuché en un concierto en el Teatro Real, o aquel zapateado que se bailó en los entremeses de la última representación del Barbero de Sevilla, por poner un ejemplo. La verdad es que es un repertorio muy vasto. Y ese es quizá otro de los grandes valores que tienen este tipo de ediciones manuscritas o este tipo de cuadernos y documentos que han llegado muy a cuentagotas a nuestros días. Y es que nosotros conocemos de aquella época, de los siglos XVII, XVIII, XIX, en el mejor de los casos, un grupo de compositores, digamos, cerrado, en el sentido de que nos llega solo la información de aquellos que lograron imprimir y por ende de los que algunos ejemplares de sus obras se quedaron en las bibliotecas nacionales, en las grandes bibliotecas o en algunas bibliotecas locales, municipales, pero el hecho es que los impresos, por cuestiones del depósito legal, siempre se registran en alguna institución. Y estos cuadernos no, estos cuadernos, al ser de un uso muy personal, muy particular, se quedaron seguramente en las casas de las personas que los mandaron copiar, o de los herederos de ellos mismos, y ahora, apenas 200 años después, están saliendo algunos de ellos y tenemos noticia de varios documentos de este tipo, pero que han ido apareciendo, a veces con consulta restringida, en fin, ¿no? Y ahí hay otro valor que tiene el cuaderno de música de guitarra del que ahora les hablaré. Decía que, por ejemplo, un profesor de guitarra podía mandar copiar un cuaderno que tuviera las piezas que él consideraba muy importantes para la formación de un alumno, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de la guitarra en la España dieciochesca, la técnica del instrumento estaba cimentándose apenas, porque por muchas razones. La cuerda pulsada, es decir, la guitarra, pero sus ancestros, la guitarra de 5 órdenes, la vihuela, el laúd, utilizaban una técnica muy particular de pulsión que se fue modificando hasta acercarse a lo que hoy es la técnica moderna. Pero además, esto que acabo de mencionar, no mucho antes había un instrumento de 5 cuerdas solamente y muy poco después se le añadió el sexto orden, la sexta cuerda, que ya la acercó a ser la guitarra como la conocemos hoy en día. Y esto implicó cambios, implicó experimentaciones, improvisaciones, búsquedas, registros de la técnica instrumental para estas guitarras nuevas, novedosas, digamos. Entonces, el citado profesor escoge estas piezas que cubren los ligados, los arpegios, las figuetas, en fin, todas las técnicas posibles que quisiera transmitir a un hipotético alumno, y los pide copiadas en orden progresivo a manera de un cuaderno de lecciones. Esta es una opción, es una de tantas opciones. Ya decía que también, si se trata de un músico diletante que manda copiar música de su preferencia simplemente por el gusto de tocarla en casa para su familia, para sus amigos en las tertulias y en las reuniones sociales, pues entonces va a hacer un compendio
de piezas del más bello gusto, del gusto más moderno, los bailes más sonados, qué sé yo, rigodones, alemandas, es decir, piezas que tenían ya más de 100 años con una fama ganada, pero también el vals, que era una forma musical muy nueva y muy sonada, incluso a veces prohibida por la lascividad con la que se bailaba, la cercanía de las parejas, en fin, hay todo un universo por discutir. Pero bueno, el caso es que el cuaderno de música de guitarra, del que ya les he hablado, recoge 81 piezas para guitarra o para dos guitarras, pero con una particularidad. En general, 62 de las 81 piezas dicen que son para guitarra y bajo. Esta idea del bajo se refiere a una práctica muy común en aquella época, que es el bajo continuo. Es decir, está escrita una línea musical grave, que es el sustento de la armonía de la pieza, pero lo interesante del caso es que el ejecutante de esa segunda parte, de esa parte de bajo, tiene que saber que no solo tiene que tocar esas notas, sino que tiene que, a raíz de las, digamos, de las pistas que dan esas notas, completar el contexto armónico que sustente la línea obligada, es decir, la parte de guitarra, la que está en la línea superior. Entonces, en ese sentido, esto refuerza un poco la hipótesis de que el cuaderno de música de guitarra podría tratarse de un cuaderno pedagógico, puesto que las partes obligadas, es decir, las partes superiores de guitarra, sobre todo de las primeras piezas, no son ni mucho menos complicadas. Y en cambio la parte del bajo sí que podría hacerla un profesor con mucha experiencia para tocar a dúo con su alumno, porque la música en conjunto es quizá uno de los procesos didácticos más eficaces. Y bueno, pues eso, habría que considerar esto no como una realidad, pero sí como una posibilidad muy clara de la naturaleza del documento que nos ocupa. Antes de contarles la historia del cuaderno y por qué lo llamo el cuaderno peregrino, la historia de sus viajes, vamos a conocer un poco de su contenido, vamos a conocer un poco de su música. Los invito a escuchar un rigodón y un zapateado en sol mayor y ahora volvemos.
Bueno, les decía, yo llamo a este cuaderno el cuaderno peregrino porque a partir de una investigación que me ha tomado ya muchos años, he podido determinar con casi absoluta certeza que el cuaderno fue copiado, fue elaborado en España, digamos en un lapso que va entre 1790 y 1810. Podría acotarlo un poco más, pero este es un rango que me parece adecuado. Seguramente salió del brazo de un guitarrista, del guitarrista que lo mandó a copiar, en algún momento de España, y viajó desde Cádiz hasta Veracruz, y tenemos noticias del cuaderno viviendo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque existe testimonio de que el cuaderno fue a dar en algún momento. No tenemos tanta certeza de la historia, pero sí sabemos que llegó a la librería de la familia Abadiano. Y por eso decía que hablar de este cuaderno en el ámbito de la feria es completamente pertinente, porque la librería de la familia Abadiano es justamente digamos, un ejemplo maravilloso de esa tradición bibliográfica a la que me refería con anterioridad. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Porque la librería de la familia Abadiano, para empezar, venía de más de 3 siglos, heredada entre personajes no necesariamente familiares, es decir, en algún momento estuvo en manos de los Valdés y de otras familias, hasta que terminó con los Abadiano. Pero esto permitió que su colección no solo tuviera los libros que estaban en boga y que se imprimían en la calle de Tacuba y Santo Domingo, que es ahí donde tenían ellos la imprenta, y que eran los panfletos novedosos que vendían, sino que acopiaban una gran colección de documentos que venían incluso desde los primeros impresos que se hicieron en México, en aquella imprenta de Juan Pablos, que está en el centro de la ciudad, a espaldas del Palacio Nacional, en la calle del Licenciado Verdad, en la Casa de las Campanas, que fue la primera imprenta de México, es más, la primera imprenta de América. Bueno, muchos de esos libros se utilizaron o formaron parte de la biblioteca del Colegio de Tlatelolco. Con el tiempo y con las leyes de reforma y la desamortización de los bienes de la iglesia, muchos de estos libros corrían peligro de perderse, de ser destruidos, en fin. Y dado el carácter más bien austero, religioso, digamos muy devoto de los Abadiano, decidieron rescatar muchos de estos documentos y estaban en la librería que tenían ya en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, hay mucha historia que valdría la pena conocer sobre la familia Abadiano. Ya se ha estudiado, no me quiero detener mucho más, pero lo que sí es importante mencionar es el punto de quiebre cuando Eufemio Abadiano, el último de esta dinastía, ya estaba más interesado por la arqueología y por otro tipo de temas, y quería deshacerse ya de la librería. Él estaba poniéndola en venta y quizá pensando incluso en rematarla. Pero con muy buena fortuna, ellos habían abierto, la familia había abierto una sucursal de la librería que, repito, tenía la imprenta en la calle de Tacuba y Santo Domingo, un expendio en la calle de las Escalerillas, que es hoy en día Guatemala, es decir, la que está detrás de la Catedral Metropolitana. Pero para la segunda mitad del siglo XIX ya tenían otro expendio en el sótano, en la parte baja del Hotel de Iturbide, lo que hoy es el antiguo Palacio de Iturbide, en la calle de Madero, al ladito de la Torre Latinoamericana. Pero de manera muy fortuita, un comerciante alemán llamado Adolf Sutro, que viajaba desde California hacia Cuba, pero pasó por la Ciudad de México, se hospedó en el Hotel de Iturbide y conoció esta sucursal de la librería Abadiano y supo ver el tipo de tesoros que tenían y el valor de su colección. Y enterándose de que el Eufemio Abadiano quería ya terminar con el negocio, decidió comprarlo todo y les compró absolutamente anaqueles, libros de cuentas, por supuesto toda la colección bibliográfica, en fin, vació la librería. Por supuesto fue un negocio que tardó bastante tiempo, porque hubo que hacer inventarios y una serie de procesos, pero el caso es que para 1889 todo el inventario todos los activos de la librería Abadiano
viajaron a San Francisco. Antes de contarles un poco más sobre Adolf Sutro y su cruzada bibliográfica, vamos a escuchar un poco más de música del cuaderno. Vamos a escuchar una contradanza y una sonatina en re mayor y ahora volvemos.
Bueno, pues como les decía, Adolf Sutro era un comerciante de telas alemán originario de Aachen que viajó con toda su familia en un momento dado a Estados Unidos. Él específicamente se instaló en California por el tema de la fiebre del oro. Todo mundo viajaba a California queriendo involucrarse con el negocio de la explotación del oro y la plata en las minas. Él decidió sumarse a esto, pero en lugar de ser uno más en el negocio de la minería, él vio con mucha inteligencia que todos los que estaban ahí tenían que consumir. Y entonces empezó a vender ropa, ron, tabaco, en fin, una serie de enseres que sirvieran a los mineros. Pero además, como tenía muchas nociones de ingeniería, bueno, era una persona muy, muy perspicaz, con mucha intuición. En un momento dado ayudó a resolver un problema muy grave que se daba en una mina en Virginia City, en la Beta Comstock, que está en el estado de Nevada. Esta mina se estaba perforando, o los mineros estaban entrando desde arriba, porque Virginia City está en un valle, y entonces entraban y extraían. Pero evidentemente al haber andamiaje de madera y trabajo con quinqués, de vez en cuando había incendios y había problemas, y entonces los mineros intentaban salir de la mina por el camino que seguía el humo. Entonces había muertes y había una serie de problemas, y él lo que hizo fue diseñar un túnel que más bien culminaba una especie de Z y bajaba los productos de la mina, los minerales extraídos. En lugar de tener que subirlos, bajaban, llegaban a una vía donde corrían unos rieles y unas carretas arrastradas por mulas que daban directo al río. Es decir, ayudó muchísimo a agilizar el proceso, más allá de las cuestiones de seguridad con las que contribuyó. Esto fue un gran negocio, y esto le dio una serie de recursos personales, un patrimonio, pero que él, con cierta cualidad filantrópica, decidió
invertir en San Francisco. Y entonces creó un espacio recreativo muy grande, ya prácticamente del lado del Pacífico, que son los Sutro Heights. Ahí mismo construyó The Cliff House, una residencia victoriana que fue su residencia, hoy en día es un restaurante y se puede visitar. Y al lado, los baños Sutro. Estos baños Sutro fueron una obra de ingeniería también maravillosa porque tomaban el agua del océano, la desalinizaban y la podían distribuir en diferentes albercas con diferentes temperaturas y ya lista para, pues para, digamos, para nadar y para poder, había toboganes y había, insisto, albercas más de tipo competitivo y albercas completamente recreativas. Bueno, los baños Sutro fueron digamos, un espacio muy representativo de San Francisco en cierta época. Desafortunadamente sufrieron un incendio y hoy en día no quedan más que las ruinas de este lugar al lado de la Casa del Risco. Bueno, el gran deseo de Adolf Sutro era, además de todas estas obras, crear la biblioteca más grande del mundo para California. Y para ello contrató agentes y él mismo cuando podía vigilaban ciertos espacios en Europa sobre todo, donde hubiera ventas de libros, donde había a lo mejor desahucios o había digamos herencias no reclamadas, en fin, en cualquier lugar donde él pudiera obtener colecciones bibliográficas importantes, colecciones grandes, las fue acopiando y las fue comprando. Y cuando se da la coyuntura de que conoce a Eufemio Abadiano y le compra toda la librería, bueno, la colección Sutro llegó a tener prácticamente 300,000 volúmenes, con incunables, con códices, con, en fin, primeras ediciones de muchísimas obras trascendentales para la historia de la humanidad. Es una colección maravillosa. También tengo que contarles que en un momento dado esta colección sufrió un percance terrible porque poco después de la compra de la colección Abadiano, Sutro fue nombrado alcalde de San Francisco y esta labor lo distrajo, es decir, ya no le permitió concretar la construcción del inmueble que albergaría la biblioteca. Entonces toda la colección estaba almacenada en sus propiedades, pero en donde asimismo se almacenaba el tabaco, el ron y todo aquello que vendía. Y en 1906, ya Sutro había fallecido unos años antes, pero en 1906, con el terremoto terrible que sufrió San Francisco y el incendio consiguiente, y además los saqueos que siguieron a estos desastres naturales, pues la gente se llevó digamos, del negocio de Sutro el ron, el tabaco, todo lo que pudieron envuelto en documentos de la colección y perdió prácticamente una tercera parte de su volumen. Afortunadamente para nuestro caso de estudio, toda la colección mexicana de la gran colección Sutro quedó intacta y entre esos documentos está el cuaderno de música de guitarra. Y ya para aterrizar un poco más en el documento y recordando que por qué lo llamo el cuaderno peregrino, es que una vez que se da este desastre natural, los herederos de Sutro la entregan a la California State Library y pasa a ser propiedad del Estado, pero aún así tuvo que residir en 3 o 4 sedes diferentes dentro de la misma California, incluso de la propia región de San Francisco. A veces tuvo que dejar la sede por problemas de espacio, a veces porque hubo una sede en Winston Drive que está muy cerca del bar y entonces las condiciones de humedad no eran propicias, hasta que en 2012 llegó al espacio que mencioné hace un rato de la San Francisco State University. Ahí fue donde yo pude conocer el cuaderno, donde pude ir a consultarlo y fotografiarlo para los propósitos de mi investigación. Pero bueno, les decía, ahora sí entremos a ver más aún sobre el documento, pero para ello no hay mejor manera que escuchar más música. Ahora vamos a escuchar una sonatina y una polaca en do mayor y ahora los veo.
Bueno, pues desde el punto de vista documental, el cuaderno de música de guitarra tiene 60 folios hechos de algodón, del papel de algodón que era el más común de aquel tiempo. Eh, a partir del mismo estudio del que les he estado hablando, he podido reconocer las filigranas del papel con el que está hecho, y tenemos filigranas de la familia Romaní y de la familia Claramunt, dos compañías papeleras emblemáticas de Cataluña, especialmente de la región de Capellades, que puesto que tiene un río a un lado, era propicia para los molinos de papel. Estas marcas de agua o filigranas son las que me han permitido, además de otras cosas, fechar de mejor manera al documento. Y bueno, estos 60 folios que conforman al cuaderno están cosidos, están perfectamente unidos, y en la contraportada hay un índice donde se describen las piezas que contiene. Este índice es muy importante porque nos demuestra, dado que todas las piezas referidas están, uno, que no está incompleto el documento, pero además que desde que se copió estuvo pensado con este repertorio, no tiene adiciones, no es una colección facticia. Del repertorio ya les hablé, les decía que tiene 81 piezas para una o dos guitarras, y también ya les adelanté un poco que tenemos contradanzas, rigodones, valses, zapateados, alemandas, boleras, minués, rondos, sonatinas y temas con variaciones. 10 grupos de 10 géneros musicales, ya decía, muy representativos de la moda, de las necesidades musicales de su tiempo. Como también ya había adelantado, se puede trazar un orden progresivo, que si bien no se cumple 100%, pero sí se puede delinear bastante bien en las piezas, desde la primera, que es una contradanza muy sencilla, donde el estudiante que hace la parte obligada tiene muy pocas notas y en posiciones muy sencillas o simples de la guitarra, hasta llegar a las sonatinas y temas con variaciones del final, que ya no llevan este acompañamiento del que les hablaba y que ya demuestran las capacidades técnicas amplias del ejecutante. Entonces, bueno, repito que todo esto es testimonio de la práctica musical de aquel tiempo, y en eso considero que reside el valor del cuaderno, porque a lo largo de esta investigación he podido encontrar otros documentos parecidos, algunos en Colombia, algunos en la propia España, algunos se nota que no salieron de casa. Y aquí en México hay otros cuadernos, no necesariamente para guitarra, también hay para piano, violín, etcétera. Y bueno, una cosa importante con la que quiero ir cerrando esta participación es hacer notar que considero que el valor de este repertorio, de esta música y de este tipo de documentos reside en la posibilidad de conocer las prácticas musicales pues de cualquier momento de la historia al que tengamos acceso, más allá de hacer un juicio de valor sobre si la música es de una factura impecable o incluso genial, más allá de pensar si este repertorio pertenece al canon tan famoso o no. Creo que lo primero que tenemos que hacer es conocerla, darla a conocer, en el caso de los investigadores, darla a conocer, y el público conocerla. Y claro, vendrán esos juicios más adelante, pero sin olvidar que toda esta música forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, desde el inicio de esta investigación, el propósito ha sido hacer la edición crítica de estas piezas para que un público más amplio pueda conocerlas. Porque con esta edición, con este dibujo moderno, yo he podido tocar el repertorio para ustedes, para el público en general, pero también para estudiantes, para colegas que se han interesado en las piezas. De hecho, con mis estudiantes de la Facultad de Música ha habido un resultado muy positivo de conocerlas y del gusto que han desarrollado por tocar este tipo de música. Y bueno, hay que señalar que el dibujo moderno ha sido muy importante porque si bien la notación con la que está escrito con la que está escrita la música del cuaderno es prácticamente la misma que tenemos hoy en día, sí hay ciertas convenciones, ciertos rasgos que no necesariamente se comparten y que hay que actualizar. Y bueno, decía, la misión, mi misión o mi interés principal
con este proyecto y mi deuda con este cuaderno que me ha dado tanto, que me ha permitido conocerlo de principio a fin, oler sus páginas, tocarlas, escuchar la música, en fin, ¿no? Adentrarme en el documento. Mi deuda con él es llevar esta música lo más lejos que se pueda, abrirla a un público lo más amplio que se pueda. Y bueno, voy a cerrar esta presentación con dos piezas más. En este caso, un tema con variaciones y un zapateado en re mayor. Y no sin antes agradecer nuevamente a la UAM y sobre todo al CRIM, que está facilitando que yo esté hoy aquí ante ustedes, pero sobre todo agradecerles a ustedes la presencia y la paciencia de escuchar esta charla y estas piezas, porque cualquier actividad, nunca me canso de decir que cualquier actividad cultural necesita del público, necesita receptor. Este mensaje que mandamos necesita llegar a un lugar y hacer eco. Y sobre todo lo que decía, ¿no? Seguir estudiando y recuperando ese pasado bibliográfico y ese patrimonio documental que tenemos en México, pero en todos nuestros países como humanidad. Así que muy buen día, que disfruten estas dos últimas piezas y que siga la feria por muchos años más. Hasta pronto.